Continuamos en Entre Líneas. Vamos a hablar de la industria, uno de los sectores más desfavorecidos por el modelo Milei, que está teniendo muchos inconvenientes para poder afrontar este momento, porque hay una baja en la actividad industrial, una alta capacidad instalada que no está siendo utilizada, y el modelo de fomento de las importaciones a unos precios que no le permiten a la industria nacional ser competitiva, están teniendo consecuencias graves. Hay cierres de industrias, hay suspensión de turnos de trabajo, lo cual está encendiendo todas las alarmas porque los representantes de la industria están diciendo que este modelo, así como está, no es sostenible. Hablamos con Hércules Felipa, uno de los empresarios importantes de la provincia de Córdoba, que hace un panorama, que da un panorama de cómo está la industria en general y cómo está la industria láctea en particular. Él es representante del sector lácteo, que ha tenido muchas empresas en crisis, y el caso tal vez más representativo de lo que está ocurriendo es Sancor, que si bien ya arrastraba muchos problemas, terminó con una quiebra determinada por la justicia y que está siendo un indicador de cuáles son los inconvenientes que está teniendo la industria láctea, que es muy importante y muy fuerte en el sector productivo del país y principalmente en Córdoba. Hablamos con Hércules Felipa de todos estos temas. Bueno, Hércole, ¿cómo está viendo el panorama de la industria en general? Da la sensación de que la actividad económica y de la industria en particular tiene como distintas marchas, teniendo en cuenta los diferentes sectores, digamos, dependiendo del sector que uno mire. Pero bueno, no deja de generar cierta preocupación los promedios de la industria que en los últimos meses, casi de último año diría, no están dando buenos resultados estadísticamente, ¿no? Bueno, a ver, así como en la economía en general hay distintas situaciones, también las hay en la industria. Indudablemente que cuando se analiza el modelo en términos generales, hay sectores que de alguna manera están mejor posicionados que otros. Llámese minería, energía, eh, agroindustria, si querés, o el agro en particular, que tienen una capacidad exportadora importante, que además tienen una competitividad intrínseca, que de alguna manera eso hace de que esos sectores de alguna manera estén en una situación relativamente mejor que el resto. Y hay otras actividades, la industria manufacturera fundamentalmente, que no está pasando por un buen momento, y creo que hay que analizarlo desde diversos puntos de vista. En primer lugar, hay un mercado interno que de alguna manera, si bien está dando algunos signos de reactivación, todavía sigue bastante condicionado. Y por otro lado, me parece que acá el gran debate que tenemos pendiente, y no solamente a nivel industrial, sino en todos los sectores productivos de nuestro país, es una agenda de competitividad. Y cuando yo hablo de competitividad lo hago con una mirada sistémica, en donde cada uno de los factores que hacen en la competitividad tienen que abordarse de manera tal. Muchas veces hablamos de competitividad e interpretamos que un sector es más o menos competitivo únicamente en función del tipo de cambio. Y si bien, digo, el tipo de cambio es un elemento importante, pero si no está alineado con una serie de factores, no es suficiente, no alcanza. Y creo que desde ese aspecto hay cuestiones exógenas a nosotros que tienen que ver con la presión impositiva, con los costos laborales, con un montón de aspectos, y otros aspectos que sí dependen de nosotros, lo que llamamos puertas adentro o tranqueras adentro, si estamos hablando de establecimientos agropecuarios. Y creo que ahí también hay mucho por hacer para trabajar en la incorporación de tecnología, si hay financiamiento adecuado, en una determinada cantidad de herramientas que nos permitan mejorar esa competitividad. Porque como decíamos al principio, por ahí en Argentina estamos acostumbrados a economías muy volátiles, con graves desórdenes macroeconómicos, y cuando la macroeconomía tiende a estabilizarse,
es como cuando baja el agua y empiezan o quedan al descubierto muchas ineficiencias. Y eso no significa que no tengamos que seguir planteando aspectos. Yo que provengo del sector lácteo y nos han pedido que hiciéramos un trabajo de investigación de cuál es, mejor dicho, el componente impositivo de un producto lácteo, tanto en el mercado interno como en lo que se exporta. Y bueno, y un producto que en la góndola cueste 100 pesos, de esos 100 pesos que cuesta en la góndola, 40 son impuestos. Pero lo que más sorprende es que de esos 40 pesos de impuestos, la mitad son impuestos que recauda el Estado Nacional y la otra mitad son los estados subnacionales, llámese provincias o municipios. Con lo cual, cuando hablamos de reforma impositiva, tenemos que hablar de una reforma integral en donde empecemos por el actual esquema de coparticipación federal de impuestos y hagamos un abordaje integral de todo lo que es la temática impositiva. Y voy al salario. Claro. Yo muchas veces hablo del costo laboral y cuando hablo del costo laboral no me refiero al salario. El salario es una parte pequeña o una parte no mayoritaria a lo que hace el costo laboral. Estoy hablando del nivel de litigiosidad que tenemos, estoy hablando de impuestos al trabajo, estoy hablando de un montón de aspectos. Entonces vos pensás que un trabajador, que a una industria le cueste 100 pesos, voy al mismo ejemplo, ese trabajador pone en el bolsillo 60, porque el resto son cargas sociales, son costos que no son salarios. Y de esos 60 pesos que le quedan, cuando va al supermercado a comprar un alimento, el 40% son impuestos. Entonces, si no entendemos ese concepto, estamos en un país inviable. Entonces, lo que tenemos que plantear, y creo que en ese sentido el gobierno nacional lo viene planteando como una reforma de fondo, en donde hay que achicar el gasto del Estado y realmente hacer que los recursos del Estado sean más eficientes, con sistemas mucho más sencillos, que la tarea de fiscalizar también le sea más sencillo al Estado, porque la evasión, además de ser de que el Estado deja de recaudar, ser una competencia desleal para aquellos que cumplen con sus obligaciones fiscales, es un fuerte factor de distorsión en el funcionamiento de los mercados. Entonces, la informalidad hay que combatirla, para eso tiene que haber menos impuestos y más simples. Hércules, ¿hay cierto desajuste de tiempos entre la apertura de la economía y estas reformas necesarias para que los sectores sean competitivos? ¿Les abrieron la economía y de pronto no les dieron ciertas condiciones para poder competir? ¿Están con la cancha inclinada? Mirá, la verdad que Gonzalo pusiste justo el dedo en la llaga. Porque precisamente los que abogamos por una economía de libre mercado, por un país inserto a la economía global y demás, venimos planteando permanentemente una apertura económica. Es más, te digo, creo que la principal causa de muchos de los problemas que tenemos en nuestro país tiene que ver precisamente con una economía cerrada. Ahora, abrir la economía sin antes hacer las reformas estructurales de fondo es de muchísimo riesgo porque pone en desigualdad de condiciones a la industria local versus la industria extranjera. Yo no le tengo miedo a la competencia, yo creo que Argentina, la mayoría de los sectores está en condiciones de poder competir. Eso sí, lo tiene que hacer en igualdad de condiciones. Es muy difícil competir con semejante carga impositiva, entre otras cosas. Ni hablar, hablamos recién del costo laboral, por ahí la falta de infraestructura, hay un montón de aspectos. Fíjate vos, por ejemplo, en la cuestión laboral, hay una disminución importante en el nivel de siniestralidad laboral y aún con una disminución de siniestralidad hay un aumento de la litigiosidad. Entonces, creo que son cuestiones que hay que abordar, digamos, como para de alguna manera neutralizar todas estas cuestiones que generan costos para el sector productivo y que de último los termina pagando el consumidor. Bueno, esto es un poco lo que están señalando, ¿no? Las centrales industriales, la UIA, la UIC en Córdoba, lo vienen remarcando, esta necesidad de acelerar
el equilibrio de la cancha, ¿no? De alguna manera, que por ahí no se lo toma bien desde el gobierno y hay algunas críticas que van y vienen, se enoja el gobierno por ahí cuando escucha algunas críticas, pero ¿son estas observaciones las que están haciendo ustedes como sector? Claro, bueno, claro que sí. Nosotros desde la Unión Industrial de Córdoba lo planteamos permanentemente y somos parte también de la Unión Industrial de Argentina. Y son las cosas que planteamos. Nosotros no queremos ningún tipo de prebenda, no queremos nada distinto. O sea, yo particularmente, y la Unión Industrial de Córdoba en ese sentido se ha manifestado en reiteradas oportunidades una posición clara de un sector productivo que sea competitivo, de una economía abierta, pero en igualdad de condiciones. Digamos, no le tenemos miedo a competir con quien sea. Lo único que pretendemos es que esa competencia sea en igualdad de condiciones. Y creo que lo que vos dijiste al hacer la pregunta, que tiene que ver con una cuestión de simultaneidad. Yo creo que está en la agenda del gobierno esta cuestión, empezó con la modernización laboral. Bueno, creo que me parece que lo que sigue tiene que ver con una reforma impositiva de fondo, pero no solamente a nivel nación. Creo que la reforma tiene que venir primero acordar con las provincias en el esquema de coparticipación y encontrar un sistema de que sea eh, fácil de fiscalizar y que no tengamos la presión que estamos teniendo. Ujú. Hay cierta discusión de fondo, si se quiere, si el modelo que busca el gobierno nacional es con la industria o con menos industria, ¿no? O si va a tener un costo industrial, esto en cantidad de industria, en cantidad de sectores viables y demás. ¿Cómo ve esa discusión? Mira, no, yo creo que el gobierno tiene muchas expectativas en lo que es el RIGI y las inversiones que puedan venir como consecuencia de eso. Eh, incluso con determinados sectores. Por eso yo te decía al principio que hay sectores que van a estar relativamente mejor o van a estar beneficiados como este modelo, como Ujú. puede ser la minería, como puede ser todo lo vinculado a la energía, al tema del petróleo y el agro, y hay sectores que por ahí van a estar más complicados. Uno de ellos es la industria, otro es la construcción, y Claro. precisamente son los sectores más mano de obra dependientes, son Ujú. los sectores que mayor cantidad de mano de obra generan. Y en todo eso tiene que haber un periodo de adaptación que bueno, que en el medio eh, lo que hay que tratar de que quede la menor cantidad de heridos posible, o mejor dicho, y dicho en otras palabras, que este reacomodamiento sea con el menor costo social posible. Lamentablemente, estas cosas siempre traen aparejado un altísimo costo social, y me Ujú. parece que eso no es bueno. No sirve que a un sector le vaya bien si vos te das vuelta y al lado tenés un montón de pobres. Si bien creo que lo que viene haciendo en materia de reducción de la pobreza, los números lo demuestran, pero la pobreza no es solo un número. La pobreza estructural que tenemos en este país no hay que mirarlo como un dato estadístico, sino que hay que abordarlo con una mirada humana, social, y digo, no me sirve si yo estoy en un sector o en una empresa que me va bien y salgo, atravieso la portada de la empresa y veo que estoy rodeado de villas de emergencia. Claro. Entonces, me parece que es un tema que hay que abordarlo no solamente como un dato estadístico, sino con una visión mucho más amplia. Ujú. ¿Y el entramado de Córdoba cómo lo está viendo? Porque Córdoba Pues sabes, claramente... Gonzalo, que te pierdo, no sé Ah, si te falta volumen, a ver si ahora me escucha mejor. En el un poquito entramado mejor, de sí. Córdoba industrial, el entramado de Córdoba tiene, bueno, fuerte raíz en la agroindustria, obviamente, pero también hay otros sectores como las autopartistas que están en esa lista de las que la están remando y les está costando mucho, ¿no? Un poco en Córdoba también está esa doble lista de los que están más o menos bien y hay muchos sectores que les están tratando de reacomodarse. No, por supuesto que sí. A ver, yo justamente hasta hace un rato participé de una reunión de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola de la provincia de Córdoba. Y fíjate vos que en otro momento, si al sector agropecuario le iba bien, había un montón de otros sectores anexos, como la maquinaria agrícola, que también le iba bien.
Y hoy no es esa la realidad. Si bien el sector agropecuario también está en una situación ambigua por los precios internacionales, porque el clima por ahí en algunas zonas está teniendo comportamientos extremos y demás, pero un sector tan importante en el interior del interior como es la maquinaria agrícola está teniendo sus dificultades. ¿Por qué? Y porque tiene que competir con otros productores que tienen materia prima más barata, tienen insumos en general más baratos, tienen costos laborales más bajos y tienen menos impuestos. Entonces, un sector tan importante como es la maquinaria agrícola en la provincia de Córdoba, que no pueda aprovechar un contexto favorable para realmente expresar todo el potencial que tiene y lo que significa como efecto derrame en el interior del interior. En cada pueblo que hay una fábrica de implementos agrícolas, hay talleres, hay proveedores, hay un montón de familias que viven de eso. Entonces, me parece que son las cosas que tenemos que tener en agenda. Y con eso no estoy diciendo que el Estado me tiene que subsidiar los servicios, que me tiene que poner un tipo de cambio súper alto para que no me entre nada importado, que me tiene que proteger por otro lado. Simplemente que tengamos las mismas reglas de juego que tienen quienes compiten conmigo. Está bien. Lo último, puntualmente su sector, el de la industria láctea, ¿cómo está el panorama? Venía bueno, con una demanda del consumo interno medio lerdo, medio demorado de los últimos años. ¿Mejoró el panorama en el último tiempo o no? A ver, yo creo que ningún sector es ajeno al contexto, menos aún el sector lácteo, que es un sector muy sensible al contexto que estamos viviendo. Argentina, hasta el año 2023 tenía un consumo per cápita que estaba alrededor de los 190 litros por habitante año. Incluso cuando digo cuando doy esa cifra, estoy hablando del productos equivalentes en litros, no significa que nos tomemos 200 y pico litros, los productos equivalentes en litros. Después del 2024 cayó, en el 2025 se recuperó parte. Y si nosotros medimos ese consumo y lo comparamos con Latinoamérica, yo diría que es un buen consumo, porque excepto Uruguay, que es el que mayor consumo tiene, estamos bastante más arriba que cualquier país de Sudamérica. El tema es que muchas veces cuando analizamos cifras estamos hablando de promedios. Claro. Y muchas veces cuando analizamos promedios nos olvidamos que el promedio no es malo, pero en el medio de todo eso hay mucha gente que no puede acceder a un alimento básico como son los productos lácteos. La lechería, te decía recién, no es ajena al contexto, al contrario, es muy sensible al contexto, pero además tiene una serie de particularidades. Es una actividad que la materia prima la proveen las vacas, a diferencia, yo digo siempre, si nosotros en vez de producir alimentos lácteos, produjéramos bulones, se cae la demanda de bulones, compramos menos cero, fabricamos menos y se termina el problema. Bueno, le podés decir a las vacas, se produce más o produce menos porque la demanda tiene comportamientos distintos. Entonces eso le da una complejidad mayor, que eso también, de alguna manera, está vinculado con cuestiones que pasan fuera de nuestro país. Si bien Argentina exporta un 25% de lo que produce, pero los mercados actúan como vasos comunicantes, ya sea cuando los precios son altos o cuando los precios son bajos. Y veníamos de una situación, yo diría que hasta principios de marzo, muy compleja, donde el precio internacional de la leche en polvo, que es el principal producto que Argentina exporta, no encontraba piso. Si nosotros seguíamos con esos niveles de precios y con un tipo de cambio como el actual, difícilmente se hubiese podido mantener el precio de la materia prima. Y hablo de mantener en un contexto de inflación baja, pero inflación al fin, o sea que estamos hablando de baja real del precio. Porque cuando el precio, si analizamos lo que pasó de la materia prima, en un año aumentó el 7%, cuando la inflación fue del 32, creo, 31, 32%. Entonces, y si eso ocurre, la producción cae. Bueno, afortunadamente,
hubo un cambio de tendencia, los precios internacionales empezaron a recuperar, si bien no es para tener una rentabilidad aceptable, pero por lo menos permite sacar volumen eh, con precios que ayudan a mantener el equilibrio. Creo que eso mucho tiene que ver también el conflicto de Medio Oriente. Los mayores países importadores de productos lácteos son productores de petróleo. El aumento del petróleo hizo que de alguna manera aumentara el precio de la leche en polvo y eso nos ayudó a descomprimir una situación. Ahora, estamos en un año, va a ver qué pasa después de todo este temporal con la producción, pero digo, antes de este temporal, la proyección era de un crecimiento con respecto al año pasado, que el año pasado crecimos alrededor de un 10% y alrededor de un 5 o un 6% lo proyectado para este año. Vamos a ver qué pasa después de este temporal, porque realmente las condiciones en los campos son muy, muy complejas para producir leche y el deterioro que hay en los rodeos, la pérdida del estado de las vacas, el deterioro de los caminos, Claro. las dificultades para poder juntar la producción y demás. Pero digo, cualquier crecimiento en la producción va sí o sí ir al mercado exportador. Y dependemos mucho de qué pasa con ese mercado exportador para poder mantener un equilibrio adecuado de los precios en el mercado interno para que permita pagar una materia prima que al productor le sirva y que pueda pensar en mantener o crecer en su producción. Está bien. Una muy cortita final. Los tamberos en el último año tuvieron 7 y pico % de recomposición del valor del litro de leche, ¿correcto? ¿Tan poco fue? Sí, el dato es correcto, pero también me parece que es una información parcial esa. A ver. Si nosotros comparamos el aumento de la materia prima leche con respecto a la inflación, estamos hablando de 7 contra 30 y pico. Claro. Pero también es cierto que la base de cálculo que se utiliza de arranque, los valores del año pasado, eran valores históricamente altos. Ah, ok. Entonces, veníamos de un año alto. exactamente, Ah, exactamente. ok. Ok. Entonces, Bien. es verdad, el precio de la materia prima creció mucho menos, pero también es cierto que el punto de partida se arranca de un punto de partida más, históricamente alto, de un precio históricamente alto. No quiere decir entonces que esté en un mal momento el precio del litro de leche. No, yo te diría que el precio de la materia prima, si bien no hay un costo uniforme a nivel país, porque depende un poco de los Claro. sistemas, de la escala y demás, pero yo te puedo asegurar que en muchísimos casos está por debajo del costo. El Por costo de debajo. producir leche hoy está por arriba del precio. Ah, O ok. sea, se está comiendo capital de trabajo, se está comiendo amortizaciones, pero en muchos casos, no en todos, el precio que se cobra está por debajo del costo. Está bien. Hércole, gracias por estos minutos como siempre. Ha sido un gusto dialogar contigo.